En el momento en que se le diagnostica diabetes, un sinfín de preocupaciones pasan por su mente. ¿Puedo comer esto? ¿Debería evitar aquello? Pero hay un hecho que sorprende a muchas personas. Lo que determina si puede vivir de forma saludable o si dependerá de medicamentos de por vida no es la medicina, sino los alimentos cotidianos que consume a diario. Hoy revelaré la dieta recomendada por los endocrinólogos y expondré los alimentos que parecen saludables, pero que en realidad disparan su nivel de azúcar en la sangre cada día. Es común que al principio, después de un diagnóstico de diabetes, se realicen muchos cambios en la dieta, y el hambre que se siente en ese momento es verdaderamente inimaginable. Para reducir un poco ese sufrimiento, he recopilado algunas meriendas que los pacientes diabéticos pueden consumir y que no supondrán ningún problema para su diabetes si las comen a diario. También sabemos que a muchos de nuestros pacientes diabéticos les gustan los refrescos, por lo que preguntan a menudo sobre las bebidas cero. Si le digo la conclusión de antemano, por supuesto, la comida es un problema. Muchas personas dicen que casi no queda nada para comer una vez que reciben la lista de alimentos que deben evitar o los platos deliciosos que solían disfrutar. En particular, al principio, después de ser diagnosticado con diabetes, se cambia mucho la dieta y el hambre que se siente en ese momento es verdaderamente inimaginable. Los alimentos que elevan rápidamente el azúcar en la sangre o que causan picos de glucemia están incluidos en la lista, como los hechos con carbohidratos refinados. La mayoría de ellos, como el arroz blanco, el pan, la bollería y la pasta, deberían reducirse a menos de la mitad de su consumo habitual. Cuando escucho las dificultades de los pacientes con este tipo de asuntos, me doy cuenta de que realmente les preocupa mucho la gestión de la alimentación. Para ayudarles a reducir un poco ese sufrimiento, he recopilado algunas meriendas que los pacientes diabéticos pueden consumir e incluso aquellas que pueden ser beneficiosas para la diabetes. Así que, antes de comenzar formalmente, les pido por favor que se suscriban y den un me gusta. Hay una merienda inesperada que los pacientes diabéticos pueden consumir y es el cacao. Si digo que el chocolate es bueno, no debe ir hoy mismo al supermercado a comprar chocolatinas o dulces procesados. No debe consumir ese tipo de productos. A lo que me refiero es al chocolate negro o dark chocolate. Llamamos chocolate negro al que no contiene azúcares ni grasas añadidas. Mencioné que la razón por la que necesitamos controlar el azúcar en la sangre es porque el azúcar en los vasos sanguíneos causa oxidación, dañando las paredes vasculares y provocando complicaciones. El polifenol que se encuentra en el grano de cacao tiene la función de prevenir esa oxidación. Por lo tanto, es un alimento excelente para prevenir las complicaciones en pacientes con diabetes. Sin embargo, cuando se le añade todo tipo de azúcares y grasas para hacerlo más sabroso y aumentar su comerciabilidad, es cuando se convierte en un chocolate perjudicial. Es bueno que revise la tabla de información nutricional y elija aquellos con un contenido de cacao de al menos el 90%. Si dice 99% de cacao, significa que si compra 100 gramos de chocolate, 99 gramos están compuestos de cacao y puede entender que el 1% restante contiene azúcar o algunos aditivos. Comer una pequeña cantidad de chocolate con 99% de cacao al día es muy bueno para los pacientes diabéticos, pero dado que tiene un alto contenido calórico, se recomienda limitarlo a menos de unos 30 gramos al día. Y la segunda cosa que debe verificar es si contiene grasas vegetales. Ya sabe que los aceites hechos de plantas se consideran buenos, ¿verdad? A menudo se añade grasa vegetal al chocolate para suavizar su sabor, pero debido a que es fácil que se estropee y se deteriore durante el proceso de distribución, a menudo se procesa en forma sólida
como grasas trans. Por lo tanto, esto también puede verse como un alimento procesado. Las grasas trans son mucho más perjudiciales para la salud que la grasa de la carne, así que asegúrese de revisarlo cuando compre chocolate. El segundo alimento inesperado que es bueno para los pacientes diabéticos es la fruta. Les he dicho en varios videos que tengan cuidado y moderen el consumo de fruta, ¿verdad? Sin embargo, si se consume correctamente, la fruta puede ser beneficiosa para la salud de los pacientes diabéticos. La condición previa es consumir la fruta, que es azúcar natural, tanto como sea posible, sin ingerir azúcares refinados como el azúcar de mesa. En primer lugar, los arándanos contienen mucha antocianina, que es el componente del pigmento morado. Los experimentos demuestran que tiene el efecto de reducir el azúcar en la sangre, al almacenar la glucosa de los vasos sanguíneos en los músculos e inhibir la producción de glucosa en el hígado. En segundo lugar, la manzana y la pera contienen mucha fibra dietética llamada pectina. Especialmente esta fibra dietética, la pectina, es como una medicina natural para la diabetes que reduce el azúcar en la sangre. Y debido a que se encuentra principalmente en la piel, como ocurre con todas las frutas, es importante que coma la manzana y la pera con la piel. Las fresas y el tomate también son muy buenos para la diabetes. Sin embargo, debe tener cuidado. No me refiero a las fresas con alto dulzor que se encuentran en el mercado, o a los tomates muy dulces como los tomates cherry que han sido mejorados, sino a tomates no modificados que no son dulces y a fresas que no son dulces y que incluso tienen un sabor ligeramente ácido. Esos serían mejores. Aunque se ha dicho que la fruta es buena, lo más importante para los pacientes diabéticos es que la fruta es en última instancia un carbohidrato, un glúcido, por lo que si se consume demasiado, inevitablemente aumentará el azúcar en la sangre. Por lo tanto, debe asegurarse de consumir la cantidad correcta. Hoy les daré la cantidad exacta. Primero, les diré la referencia para los hombres y las mujeres deberían consumir aproximadamente la mitad de esa cantidad. La ración es un puñado de arándanos, 2 manzanas, una pera, 4 tomates, 8 fresas y un kiwi. Así que consúmalo sin exceder la dosis diaria establecida. Y si no excede la dosis, puede comerlo a diario sin ningún problema para su diabetes. Consumir fruta como parte de las comidas o meriendas es un poco más beneficioso para el azúcar en la sangre. Por otro lado, consumir fruta deshidratada o zumos no es bueno. La fruta deshidratada pierde agua, por lo que se come en mayor cantidad y aumenta el azúcar en la sangre mucho más rápido. Por lo tanto, debe evitarla. En cuanto a los zumos, se les añade azúcar durante el proceso de elaboración, por lo que debe evitarlos absolutamente. Tomemos como ejemplo un zumo de naranja comercial de una marca conocida. Si mira la tabla de información nutricional, verá que tiene 15 gramos de carbohidratos y 15 gramos de azúcares. Les dije que es importante que los pacientes diabéticos verifiquen si la tabla de información nutricional contiene fibra dietética, ¿verdad? Como pueden ver, no hay fibra dietética. Esto puede considerarse simplemente un bloque de azúcar puro. ¿Qué sucederá si lo consume? Su azúcar en la sangre aumentará drásticamente. Por lo tanto, incluso si come fruta, debe evitar el zumo de fruta a toda costa. Finalmente, aquellos cuyas porciones son muy difíciles de controlar, a veces tienen que evitar el consumo de fruta por completo. Esas personas deberían consultar a su médico tratante y considerar el consumo de fruta. Además, dado que los pacientes diabéticos tienden a comer menos durante las comidas principales, a menudo sienten hambre o la necesidad de picar entre comidas. En ese caso, pruebe con palitos de verdura. Si corta las verduras del tamaño de un dedo y las almacena y las consume cada vez que tenga ganas de picar, le ayudará mucho a suprimir el apetito. Las verduras más útiles para esto son la zanahoria, el pepino, el apio
y el pimiento. Estos son ricos en varios tipos de fibra dietética, lo que ayuda a controlar el azúcar en la sangre. Y también son ricos en vitaminas, lo que tiene la ventaja de reponer los micronutrientes que son fáciles de pasar por alto al seguir una dieta. En particular, a veces hay personas que se equivocan al pensar que la zanahoria no es buena para la diabetes. La zanahoria es rica en un componente llamado carotenoide, que es excelente para prevenir las complicaciones vasculares causadas por la diabetes a través de la acción antioxidante. Hay un vegetal que debe evitar al hacer palitos de verdura, el boniato o batata. Bueno, el boniato suena dulce con solo nombrarlo. Es uno de los vegetales que contienen bastantes glúcidos, carbohidratos. Por lo tanto, sería mejor evitar el boniato como merienda. Y aunque todo el mundo sabe que estos palitos de verdura son buenos para el cuerpo, en realidad no tienen mucho sabor. En ese caso, usar un poco de yogur griego puede ser útil. Si sumerge las verduras en yogur griego puro, sin azúcar, podrá comerlas de una manera un poco más sabrosa y divertida. Por lo tanto, también es bueno verificar la tabla de información nutricional al comprar yogur griego. Anteriormente mencioné la ingesta diaria adecuada para la fruta porque contiene bastantes glúcidos, pero los vegetales que acabo de mencionar tienen un bajo contenido de glúcidos, por lo que son alimentos que puede consumir cómodamente sin pensar demasiado en la cantidad. Otro alimento bueno para los pacientes diabéticos son los productos lácteos. Ya lo presenté en un video anterior, pero si mira la información nutricional de los lácteos, verá que los glúcidos y la fibra dietética se encuentran casi en la misma proporción. En realidad, no hay muchos alimentos con estas características. Esto significa que son buenos alimentos que pueden proporcionarle buenos nutrientes a su cuerpo sin aumentar mucho el azúcar en la sangre. La clave en el manejo de la diabetes es controlar la ingesta de glúcidos, carbohidratos netos. Aunque ya expliqué los glúcidos en el video anterior, para decirlo de manera sencilla, son todos los componentes dentro de los carbohidratos que excluyen la fibra dietética, que es buena para nuestro cuerpo y puede reducir el azúcar en la sangre. Y dentro de estos glúcidos hay un componente especialmente malo, los azúcares simples. Normalmente, si mira la tabla de información nutricional, suele verificar los azúcares simples, pero en la tabla de información nutricional en nuestros países, en Corea, los glúcidos netos no suelen estar indicados por separado. Les enseñé cómo calcular los glúcidos, ¿verdad? La cantidad de carbohidratos menos la fibra dietética es la cantidad de glúcidos netos. Si no hay fibra dietética, puede considerar que el total de carbohidratos es el total de glúcidos. La clave del manejo de la alimentación para pacientes diabéticos es evitar al máximo los alimentos con alto contenido de glúcidos. Y a nuestros pacientes diabéticos también les deben gustar los fideos instantáneos. Como saben que no deben comer fideos instantáneos tradicionales, muchos preguntan, ¿qué tal si comemos mejor fideos horneados? La diferencia entre los fideos instantáneos y los fideos horneados es que los primeros se fríen en aceite, mientras que los segundos se hornean sin freír. Por lo tanto, tienen menos aceite y grasa y tiene la ventaja de ser relativamente bajos en calorías. Sin embargo, lo importante para nuestros pacientes diabéticos es la cantidad de glúcidos. Así que verifiquemos la cantidad de glúcidos de un paquete de fideos horneados comerciales. Primero, contiene 54 gramos de carbohidratos y busquemos la fibra dietética. Bueno, no hay fibra dietética. Entonces, este alimento tiene 54 gramos de glúcidos sin fibra dietética. De hecho, no recomiendo que coma fideos instantáneos o fideos horneados como merienda. Si realmente quiere comerlos, es mejor que lo haga como una comida principal. Cuando los consume como una comida principal, dado que los fideos horneados tienen muchos glúcidos, debe complementar la proteína que falta con un huevo y la fibra dietética que falta con vegetales como la cebolleta o los champiñones. Si equilibra los nutrientes de esta manera
y deja de comer 1 o 2 bocados de fideos en lugar de comer el paquete entero, no es un alimento que los pacientes diabéticos tengan prohibido comer. Una merienda es algo que se come adicionalmente después de haber consumido los nutrientes necesarios, y no sería bueno que esa comida adicional tuviera muchos glúcidos. Por lo tanto, recomiendo que lo consuma como parte de una comida adecuada para el día, combinándolo con otros nutrientes. Otro producto famoso que tenemos aquí son las galletas. La mayoría de las galletas que se encuentran comúnmente en el supermercado o tiendas de conveniencia son dulces y sabrosas. Esas galletas suelen ser ricas en azúcares. Por ejemplo, en el caso de las galletas saladas integrales, crackers simples, verá que solo tienen 1 gramo de azúcar. Entonces, mucha gente piensa, tiene poco azúcar, puedo comer esto. Pero de hecho, como mencioné, aunque los azúcares simples son importantes, debemos limitar la ingesta total de glúcidos, por lo que tenemos que calcular los glúcidos netos. Si los carbohidratos son 40 gramos y buscamos la fibra dietética, no hay. Entonces, este alimento tiene 40 gramos de glúcidos, por lo tanto, si consume mucho, inevitablemente aumentará el azúcar en la sangre. Así que si usted es un paciente diabético, sería bueno que controlara claramente la cantidad que consume. Además, a muchos de nuestros pacientes diabéticos les gustan los refrescos, ¿verdad? Por eso preguntan mucho sobre las bebidas cero. Si voy directamente a la conclusión, es mejor que evite también las bebidas cero. Solo recomiendo utilizarlas como un reemplazo temporal, cuando realmente no puede controlar el antojo de un refresco. Las bebidas cero contienen edulcorantes artificiales que les dan el sabor dulce. Hay investigaciones que indican que los edulcorantes artificiales en sí mismos no elevan realmente los niveles de azúcar en la sangre, pero engañan al cerebro haciéndole creer que ha entrado azúcar, lo que a su vez estimula la secreción de insulina. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que el consumo repetido a largo plazo cause un deterioro en la función metabólica de la insulina. También hay estudios que demuestran que las bebidas cero aumentan el apetito. Hay investigaciones que sugieren que si se consume una bebida cero, un alimento que ha entrado pero que no tiene calorías, el cerebro lo reconoce y provoca hambre para compensar las calorías faltantes. Por lo tanto, debemos adquirir el hábito de alejarnos de los sabores dulces, y el sabor dulce de los edulcorantes artificiales hace que en última instancia sigamos buscando ese dulzor, por lo que a largo plazo se consideran alimentos que no son absolutamente buenos. Para resumir nuevamente, use las bebidas cero solo temporalmente si es el único caso en el que no puede dejar los refrescos. Hoy hemos presentado los alimentos que los pacientes diabéticos pueden consumir como meriendas. Hubo alimentos inesperados que los pacientes diabéticos pueden consumir. Y también hubo alimentos que creían que estaban bien, pero que en realidad no lo estaban. Lo más importante a tener en cuenta al tener diabetes es evitar los alimentos que elevan drásticamente el azúcar en la sangre. Primero, los carbohidratos refinados son el ejemplo principal. El arroz blanco, el pan, la bollería, los fideos y la pasta aumentan rápidamente el azúcar en la sangre después del consumo, lo que aumenta la carga de insulina. Es bueno reducir estos alimentos a menos de la mitad de su dieta total. Segundo, se deben evitar las bebidas azucaradas y los zumos de fruta ricos en azúcar. En particular, el zumo de naranja o el zumo de uva comerciales tienen azúcares añadidos y carecen de fibra dietética, lo que provoca picos de glucemia. Tercero, también se debe tener cuidado con los alimentos procesados y las galletas. El chocolate, las galletas, los fideos instantáneos y los snacks que contienen azúcar o grasas trans
son perjudiciales no solo para el azúcar en la sangre, sino también para la salud vascular. Cuarto, también es bueno evitar el consumo a largo plazo de bebidas cero y edulcorantes artificiales. El dulzor artificial puede estimular la secreción de insulina y paradójicamente aumentar el apetito, dificultando el control de la glucemia. Al final, la clave es cuántos glúcidos consume. Verificar la cantidad de carbohidratos y fibra dietética en la tabla de información nutricional y calcular carbohidratos, fibra dietética igual glúcidos netos le ayudará enormemente a controlar su propio azúcar en la sangre. Tan importante como la dieta en el manejo de la diabetes es el equilibrio entre el sueño y el ejercicio. Primero, 7 a 8 horas de sueño al día son adecuadas y el sueño irregular o acostarse tarde aumenta la resistencia a la insulina, lo que dificulta el control del azúcar en la sangre. Especialmente los hábitos de comer meriendas tarde por la noche o pasar mucho tiempo mirando el móvil desestabilizan el azúcar en la sangre, por lo que es bueno mantener un ritmo de vida constante, acostándose y levantándose a la misma hora. A continuación, el ejercicio es uno de los tratamientos naturales más efectivos para reducir el azúcar en la sangre. Es recomendable realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada, como caminar rápido, montar en bicicleta o nadar suavemente durante al menos 30 minutos al día, 5 veces a la semana. Hacerlo de manera constante ayuda a que el músculo absorba mejor la glucosa, estabilizando el azúcar en la sangre. Combinar esto con el entrenamiento de fuerza aumenta la sensibilidad a la insulina y ayuda enormemente en el control del peso. Por último, incluso dar un paseo ligero de 10 a 15 minutos inmediatamente después de comer puede mitigar el aumento del azúcar en la sangre. La alimentación regular, el sueño suficiente y el ejercicio constante, estos tres son la prescripción más potente para el manejo de la diabetes. Cuando se tiene diabetes, surgen complicaciones debido a la glucosa. Si hablamos así de la glucosa, parece un villano, pero la glucosa es en realidad una sustancia sin la cual morimos. Si no hay suficiente, se produce hipoglucemia. ¿Y qué órgano muere si se produce hipoglucemia? Otros órganos tienen cierta resistencia, pero el cerebro muere. Dado que el cerebro solo utiliza glucosa y oxígeno, si usted decide hacer dieta y ayuna, al día siguiente se sentirá miserable, hasta el punto de casi morir. ¿Y qué es lo que sufre? El cerebro sufre. El cerebro sufre intensamente por la falta de glucosa, y lo que hace el cuerpo es utilizar el glucógeno almacenado en el hígado, que es donde mejor puede producir glucosa. Si eso se agota, entonces disuelve sus músculos. Esto se llama descomposición de proteínas, y debido a que es el método más fácil, si usted ayuna, sus músculos comenzarán a disolverse inmediatamente al día siguiente. No se disuelve por gusto o por falta de movimiento, sino para salvar el cerebro. En cuanto a la glucosa, si su nivel cae por debajo de 50 al medirlo, es peligroso. Su cerebro está en peligro. Es una emergencia, es hipoglucemia. Normalmente los niveles de una persona sin diabetes estarán entre 60 y 90, pero si tiene diabetes comenzará a superar los 130. Normalmente supera los 126. Entonces si hay mucha glucosa, es bueno, parece bueno, pero no lo es. Es bueno desde la perspectiva del cerebro. Es bueno para el cerebro, pero tal como la glucosa se adhiere a la hemoglobina para convertirse en hemoglobina glucosilada, también se adhiere a varias otras proteínas y péptidos. Cuando se adhieren, esas sustancias se transforman en productos finales de glicación avanzada, que en inglés se conocen como AGEs. Estos AGEs son mediadores de la inflamación en nuestro cuerpo. La inflamación es un proceso que ocurre en nuestro cuerpo para defendernos, pero generalmente implica una reacción excesiva
que puede destruir células normales. La presencia de estas sustancias intensifica el grado de inflamación, causando más destrucción. Por lo tanto, la enfermedad crónica más representativa de la inflamación crónica es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es claramente una inflamación. Que la inflamación se intensifique significa que la arteriosclerosis también se intensifica. Por lo tanto, en las personas con diabetes, la arteriosclerosis progresa más rápidamente en todos los vasos sanguíneos. Aunque no podemos vivir sin glucosa, es mejor mantener el azúcar en la sangre en ayunas entre 60 y 90. Sin embargo, cuando el azúcar en la sangre comienza a superar los 130, comienzan a ocurrir cosas muy malas para la salud de sus vasos sanguíneos. Es decir, la pared del vaso sanguíneo se daña y se inflama, lo que con el tiempo puede provocar complicaciones como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, ictus y retinopatía. Finalmente, muchas personas tienen problemas graves en la retina que pueden llevar a la ceguera, o problemas renales graves que requieren diálisis, y al final la arteriosclerosis se vuelve tan severa que muchas personas sufren un accidente cerebrovascular, ictus. Si se pregunta si los pacientes diabéticos necesitan una prueba de arteriosclerosis, la necesitan fundamentalmente. Esto se debe a que un paciente diabético, en lugar de tener solo diabetes, a menudo tiene problemas metabólicos como obesidad, falta de ejercicio o hipertensión, por lo que existe la posibilidad de que ya existan lesiones tempranas de arteriosclerosis. Por lo tanto, los pacientes que ya tienen diabetes deberían, como medida básica, hacerse una prueba de detección de arteriosclerosis. Sería bueno que se hicieran una ecografía de la arteria carótida del cuello y usaran eso como indicador para ver si la arteria carótida está limpia. El azúcar en la sangre, glucemia, se refiere únicamente a la glucosa en la sangre. Lo más importante en el manejo de la diabetes no es qué comer, sino qué evitar. Carbohidratos refinados, bebidas dulces, alimentos procesados como galletas y fideos instantáneos, e incluso las bebidas cero. Si se mantiene alejado de estos 4 elementos, su azúcar en la sangre se estabilizará sorprendentemente. En cambio, intente incorporar a partir de hoy verduras ricas en fibra dietética, frutos secos y chocolate negro con alto contenido de cacao. Y sencillos hábitos como caminar 10 minutos después de las comidas y el sueño regular